Buenas tardes. Hola. Buenas tardes, buenas Buenas noches ya. tardes. Hola. ¿Cómo va? ¿Todo en orden? Bien, bien. ¿Vos? Bien, terminando ya la jornada. Bueno, bien. Sí, ahí estamos esperando que se Ahí, unan más ahí gente. se va sumando gente, sí. Bien. Bueno. Gracias por participar a todos, por estar hoy, esta noche. Y bueno, la idea es un poco charlar, aportar herramientas, eh, desde nuestras áreas. eh, Así que no sé si Fiore querés presentarte. Bueno, está bien. Bueno, por mi parte yo soy abogada. em, Tengo varios cursos y varias trayectoria en movimiento feminista y formación en género, en prevención de la violencia de género, en cómo abordar estas cuestiones. Así que bueno, la idea es justamente aportar un granito de arena en toda esta cuestión. Son lamentables los casos de femicidios que hay, día a día se suceden y bueno, una forma de poder poner un freno a toda esta situación es capacitarnos, informarnos, estar asesorados y preparados para eventualmente si tenemos que ayudar a alguien poder hacerlo, tener herramientas para hacerlo. Y si nos llega a pasar de estar en una situación de violencia, bueno, tener también herramientas para poder salir de esta situación. Ujú. Bueno, Sí, lo te paso a importante ti que para es, presentarte vos, Patricia Andino, licenciada en bueno, psicología. mi nombre es Patricia, yo soy psicóloga, soy docente, trabajo hace un tiempo en lo que es la psicología clínica, tanto en el orden público como privado. Y bueno, nada, súper convocada por esta temática, porque como decís vos, Fiore, la verdad que es cada vez más los casos, cada vez más preocupante en un contexto de pandemia, de encierro, de aislamiento, que además ya de por sí la violencia genera un aislamiento. En este contexto me parece muchísimo más importante esto, ¿no? Visualizar el tema, que no dejemos de hablar del tema, que conozcamos las consecuencias, las causas, y qué se puede hacer frente a esto, ¿no? Porque, bueno, Tal estamos cual. en un contexto muy difícil. Entonces, me parece que la asistencia, la ayuda, el asesoramiento, las herramientas desde tu lugar, Fiore, desde un punto de vista legal, desde un punto de vista emocional, desde mi lugar, creo que es importantísimo nuestra presencia ahí, ¿no? Junto con las personas que están atravesando situación de violencia. Así que Bien, bueno, la idea es para compartir. empezar, tal cual. Para empezar, bueno, lo primero es definir de qué hablamos cuando hablamos de violencia de género y por qué hablamos de género y no específicamente de mujer. Entonces yo creo que estaría bueno comenzar por definir por qué enfocamos en violencia de género Ujú, y que es una cuestión mucho más amplia que el sexo femenino, ¿sí? No ujú. sé si querés Sí, explicar un poquito vos. la violencia, a ver, la violencia de género tiene que ver justamente con esa violencia que se ejerce por el simple hecho del género, digamos, ¿no? O sea, en este caso, si decimos que es el género es una construcción sociocultural en donde está determinado, está pautado históricamente, culturalmente y socialmente qué se espera de nosotros, por ser hombres o por ser mujeres, simplemente por una cuestión de sexo biológico, ¿sí? Entonces, Tal cual. la violencia va a tener que ver con esto de justamente por las diferencias y los estereotipos que hay en cuanto al género. Por eso Y hacemos esas mucho relaciones de poder que se producen y se reproducen socialmente.
porque de la género. violencia Sí. está ahí, en esa cuestión de poder, de dominación de un género sobre otro. Si Exactamente. bien la ley de violencia, de protección y erradicación de la violencia contra las mujeres, habla de mujeres, en realidad esto se tiene que entender, porque a ver, todo el derecho va evolucionando, esta ley es desde el 2009, se tiene que enfocar en cuestiones de género, o sea que si bien vamos a hablar de la mujer, hay que entender de que es mucho más amplio y que abarca Ujú, todas las diversidades de género, exactamente. eh, más allá de una cuestión de sexo Sexo femenino o masculino. biológico. Exacto, Exactamente, sexo sí. biológico. Y que Así que bueno, además eso sí. el círculo de violencia, o sea, lo que es la violencia en sí, opera más allá de cualquier género, digo, esto está presente en todos los vínculos, digamos. Sí, sí, Entonces, me parece que hay puntos en común a tener en cuenta lo digo desde un punto de vista psicológico, ¿no? Esto de cómo empezar a salir justamente de este círculo violento desde un punto de vista emocional. Pero bueno, me parece importante distinguir estos conceptos como para que se entienda, digamos, ¿no? De qué estamos hablando cuando hablamos de violencia y violencia de género. exactamente. Bien, básicamente tiene que ver con dinámicas que son de dominación, de amenaza, de privación arbitraria de la libertad, de privación de los derechos. Tiene que ver con todo tipo de acción que atente contra la dignidad, la libertad, la vida de una persona, ¿verdad? Tal cual. Bueno, de hecho la propia ley marca eso, entiende, define lo que es la violencia de género como cualquier conducta, ya sea acción u omisión, porque eso también es hacer o también es no hacer Ujú, una cuestión determinada, que de forma directa o indirecta, eso también, porque no necesariamente tiene que ser una acción concreta, directa contra una persona, sino que puede ser una acción indirecta, que restrinja, menoscabe, basada también en una relación de poder, los derechos de una mujer, ya sea el derecho a la vida, el derecho a la libertad, a la salud reproductiva, eh, a, a las cuestiones patrimoniales, ¿sí? ujú, Eh, bien, justamente es muy amplia y está bueno tener presente esto. ¿Por qué? Porque a partir de esta ley, como es una ley de protección, es que uno, si está en una situación así, puede pedir ayuda, ¿sí? No necesariamente tiene que llegar a un caso extremo, ¿sí? De violencia física, que es lo que se conoce habitualmente, sino que hay ujú, otros. A ver, la violencia opera siempre por goteo, ¿sí? Son ujú, muchas situaciones que se van dando. No es que, era una pareja re feliz y de repente pasó algo. No, en realidad no, esto viene de larga data, con situaciones que sí, tal vez sean insignificantes en el momento, pero sí, que sumado imperceptible. Ujú, imperceptibles o que uno dice, ah, bueno, es un chiste nomás, pero bueno, ese chiste después va pasando a en mayores hasta que aumento, después, exacto, hasta que después puede llegar a terminar en un femicidio y después nos preguntamos por qué se llegó a un femicidio. exactamente, Así sí. que bueno, es muy amplia. Ahora vamos a empezar a desmenuzar esto en cuanto a los tipos de violencia. Bueno, obviamente la más conocida de todas es la violencia física, que tiene que ver con ese daño que se da al cuerpo físico de la persona, ya sea Ujú. por golpes, por amenazas, por puñetazos o, bueno, los casos más extremos, obviamente, de ya hechos de lesiones graves o de Ujú, la muerte incluso. Después tenemos la bárbaro. violencia psicológica, que ahí, bueno, te cedo la palabra a vos porque seguramente vas a Ujú, explicarlo mucho mejor que yo. ujú, bien. Bueno, la violencia psicológica, esto, me quedé pensando en esto que dijiste, Fior, de que la violencia comienza muchísimo antes que el golpe. Eso Tal cual. digamos, es importante tenerlo en cuenta, ¿no? Por estas cuestiones que, como decíamos vos recién, que hechos que resultan insignificantes, que resultan imperceptibles, porque ahí creo que empieza, impacta lo que es la violencia psicológica, que digamos, es un impacto emocional que no es registrado, pero que como que va acabando, ¿no? De a poquito En la en la vida, autoestima, en la sí, autoestima, en la vida emocional de esa persona, en su autovaloración,
en su fortaleza, comienza a estar cada vez más aislada, se rompen las redes de amistades, amigos, comienza a quedar cada vez más sometida al maltratador. Y creo que ahí es donde comienza, o sea, digo, ¿no? Esta escalada que después lamentablemente terminamos en casos hasta de muerte, ¿verdad? Pero Tal la cual, violencia sí. psicológica es esto, ¿no? Tiene que ver con la desvalorización y el sufrimiento, ¿no? En donde el maltratador desde su posición de poder abusa, ¿no? Maltrata, humilla, desvaloriza, eh, todo justamente en pos de someter psicológicamente a la persona, ¿no? Entonces, esto comienza paulatinamente, de a poco, ¿no? Con burlas, con chistes, con comentarios menospreciativos, o sea, ahí comienza a girar el círculo, que esto obviamente, lamentablemente muchas veces termina en una escalada fatal, digo, ¿no? Pero el impacto en la víctima es esto, el aislamiento, la sensación de que no puede hacer nada, de que no puede De que no salir, vale, de que no porque vale, muchas veces es, no, yo no valgo nada, yo tengo la culpa, eso exactamente. también. Bueno, Eh, porque se genera, justamente la persona genera esta sensación sobre su, digamos, sobre la persona genera esta sensación de dominarla y además hacerla sentir responsable del porqué de la violencia, digo, ¿no? Esto, claro, el lugar de culpabilidad, también forma parte de los impactos psicológicos que tiene la violencia, ¿no? Entonces, tal cual. ahí empezamos a escuchar de, bueno, yo me merezco esto, lo Yo lo hice porque provoqué, lo provoqué, se enojó porque yo le di motivos, digo, ¿no? tal Como cual. justificando el acto violento del maltratador. Digo, esto Sí, del también, agresor. exactamente, esto también forma parte del impacto emocional y psicológico en la víctima, digo, ¿no? Que es una secuela muy difícil después de poder trabajar, no imposible, pero sí lleva un tiempo, digo, ¿no? En donde se genera un impacto que necesita un proceso de sanación después, ¿no? Que de eso vamos a Tal cual, hablar más adelante. Pero tal digo, cual. son secuelas a largo plazo, podríamos explicarlo, por decirlo de alguna Sí, y no manera. visibles, porque Y no no visibles. es un golpe que vos lo ves, un ojo con un moretón. Va Ujú. por dentro y duele, porque esa es la otra, Totalmente, duele. totalmente. Me das el pie también a hablar lo que es la violencia simbólica, que son todos estos patrones culturales, esta violencia mediática que se suele ver, de cómo se justifican ciertos chistes o ciertos comentarios. eh, basados Ujú. en las cuestiones de género y las desigualdades de género. Sí, Esto se ve muchísimo en los medios de comunicación. Por suerte ahora se está revirtiendo, pero bueno, lamentablemente todavía se sigue viendo se sigue viendo, estas, sí, 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 estas sí, cuestiones de patrones culturales que se reproducen. Bueno, en las publicidades se ve muchísimo esta sí, violencia simbólica, de cómo sí, hay ciertas porque publicidades no sé, productos de limpieza, donde se focaliza es la mujer la que limpia. ¿Por qué tiene que ser así? Es la mujer ujú, la que cocina, es la mujer la que maneja mal. eh, Eh, sí, bueno, todas estas cómo cuestiones está se orientado recontra, tal en cual, base a estos estereotipos de género, me parece, ¿no? O sea, tal los cual, estereotipos que marcan qué cosas son del ámbito femenino y qué cosas del ámbito masculino. Eso es una violencia que está tan naturalizado, está tan instalado, gracias a Dios, como decís vos ahora, creo que hay algo de esto, de no de una toma de conciencia, pero que falta aún, sí, me falta parece, ¿no? muchísimo, sí. Falta mucho, pero bueno, Después, eso está muy naturalizado también. sí, y bueno, justamente tenemos que romper con estos patrones, no seguir Ujú, repitiéndolos nosotros en nuestros ámbitos cotidianos. tal cual. Dejar de lado o dejar de festejar esos chistes machistas y decir, bueno, no, esto no está Ujú, bien, no es algo natural ni normal, no tiene por qué ser así. tal cual. Em, Después otros tipos de violencia que tal vez no están tan visibilizados y sin embargo existen y mucho, son la violencia económica y la violencia sexual y la violencia política.
La violencia económica tiene que ver con todos estos menoscabos que hacen a las cuestiones de manejo del patrimonio o de los recursos, ya sea recursos de trabajo o a las pagas que uno recibe. Se puede dar en distintos ámbitos. En el ámbito doméstico, la cuestión típica es quién maneja las finanzas del El hogar dinero. Ujú. o vinculado a la violencia simbólica, estos chistes de, reventó la tarjeta de crédito, eh, no te Sí, doy las la mujeres. tarjeta porque las mujeres siempre Revés. gastamos de más, compramos cualquier Mm, cosa. ujú. Bueno, esas cuestiones tienen que ver mucho, las cuentas las pago yo y no Yo poder soy manejar la el que economía. Yo trae soy la el que plata. provee, yo soy el que trae la Mm, plata. No, ¿para qué vas a trabajar vos si mejor cuida a los chicos? Y tal vez ujú. la mujer tiene una re buena profesión, puede ganar muy bien, y sin embargo no, se tiene que quedar cuidando a los chicos en la casa, Sí. y es el Ujú. hombre que va a proveer y el que va a definir en qué se gasta, en qué no se gasta. Bueno, esa cuestión Exactamente. también se ve y Mm, mucho, y sin embargo, bueno, no está, está muy naturalizada este tipo de violencia y no se toma conciencia de que es violencia, no es algo totalmente. natural. Después Totalmente. la violencia sexual, que hablamos también de todos estos menoscabos a la libertad de decidir en cuanto a nuestra salud reproductiva y a los métodos de cuidado. Esto también lamentablemente está muy naturalizado. Espero que los y las jóvenes que estén escuchando puedan tomar conciencia de que si se quiere cuidar la mujer, el varón tiene que respetarlo, de Totalmente. que no usar, el hecho de no querer usar preservativo es un acto de violencia también, ¿sí? Ujú. Bueno, y Total. ni hablar los casos más extremos como violaciones, trata de personas, ¿sí? Bueno, Totalmente. ya ahí Sí. estamos hablando de situaciones extremas, pero en situaciones cotidianas como no querer usar un método Sí, anticonceptivo anticonceptivo. Ujú. Sí. o definir qué práctica sexual realizar y qué práctica no, en eso tiene que haber un consenso. Y si no hay consenso, bueno, eso es violencia Es también. violencia, exactamente. Sí, sí, que además, como decíamos, está esto, ¿no? Está, lamentablemente, no recién ahora se está cuestionando, digo, ¿no? Esto de, bueno, que es realmente violento, porque antes sabemos que las mujeres no teníamos el derecho a decidir sobre nuestra libertad sexual y nuestro derecho de Y reproductiva en el y hecho de también, o reproductivo. sea, de si quiero tener un hijo o no, Ujú. y en qué condiciones, porque eso también se da mucho como una modalidad, la violencia obstétrica, que tiene que ver con Ujú. justamente de qué forma quiero tener un hijo. Tal cual. Parto natural, cesárea, ¿por qué tiene que Ujú. definir eso mi médico y no lo puedo definir yo? Obviamente respetando las condiciones, a ver, pero muchas veces sucede de que teniendo la posibilidad de hacer un parto natural, el médico es el que impone en esa situación de poder de que no, cesárea, vamos a practicar Ujú. una cesárea. ¿Y por qué? Bueno, ahí hay muchas Claro. cuestiones de fondo. Tal cual. Sí, sí, No eso vamos a digo, ¿no? profundizar, pero bueno, eso Pero tiene también que es ver violencia. totalmente con esto de, es un acto que atenta contra la libertad y el derecho de la persona a elegir, básicamente, ¿no? El derecho de la mujer a decidir sobre su cuerpo, ¿no? Otra de las cosas que me parece importante en esto que decías de la violencia también económica, esto que también no solamente sucede en el ámbito doméstico, sino que también está en el ámbito laboral, digo, esto puede pasar Tal cual. en el ámbito de una empresa, un trabajo, en donde la mujer en el mismo puesto, por alguna razón, siempre termina cobrando menos que el varón, digo, ¿no? Entonces, esto también es violencia, o se le hace hacer cosas que no le corresponden, eso también es violencia, acosos por ser Bueno, mujer también es sí. violencia, ¿no? Digo, Bueno, todo hablando esto, de las tareas, también dentro de un trabajo, de una empresa, la encargada de comprar los productos de limpieza tiene que ser la mujer. uh-huh. ¿Por qué? La encargada Como si ellos no de supieran. definir qué se va a comer en el almuerzo de fin de año, bueno, la mujer. Uh-huh. Bueno, esas Uh-huh. cuestiones también. A ver, no son, tal vez no son situaciones graves, pero bueno, van socavando la autoestima de la mujer,
desvalorizándose y después tal vez ella Sí. misma se retrotraiga de decir, no, yo no valgo y no salgo a buscar, no sé, un trabajo mejor, por ejemplo, o no me Ujú, presento. Bueno, esto pasa muchísimo y también muchísimo en el ámbito judicial, de decir, no, ¿para qué me voy a presentar en un concurso si siempre ganan los hombres? Bueno, esa ujú, cuestión también tiene que ver, ese techo de cristal de decir, ¿por qué son los varones los que ascienden y las mujeres no? ujú. O la típica pregunta dentro del ámbito laboral, ¿tenés hijos? Al momento de una entrevista laboral. ¿Tenés hijos? Exactamente. No, ¿estás embarazada? ¿Estás pensando tener un bebé? Como Ujú. si eso fuera un impedimento para Ay, desarrollarse profesionalmente, cuando sabemos que no es así, de que ujú. tranquilamente se puede tener familia, crear una criatura o dos o las que sea y seguir Y trabajando trabajar, y seguir creciendo. tal cual. Tal cual, pero bueno, sin embargo, eso también suele ser un impedimento al momento de desarrollarse profesionalmente o laboralmente. Y como todo acto de violencia, también volvemos un poco a lo que decíamos al principio, lo que termina sucediendo es generando una posición de desvaloración de la, o sea, de la persona se siente con la autoestima por el piso, siente que no puede, se siente incapaz, se siente violentado. Digo, siempre termina generando una posición que es la misma, lamentablemente, en todos los ámbitos, ¿sí? O Sí, sea, en el ámbito doméstico, en el laboral, siempre, digamos, la persona en situación de violencia queda en este lugar de humillación también, digo, ¿no? sí. De no poder decidir nunca. Y esto es lo que apuntamos con esta charla, poder revertir y dar cuenta de que se puede romper con ese círculo de violencia y el primer paso es diciendo no y denunciando, ¿no? Sí, romper el silencio, empezar a ver, vos hablabas muy bien de que que genera la violencia es que uno se va desvalorizando y a su vez aislando de su círculo de amistades y de Uh -huh. referentes. Bueno, el primer paso justamente para romper con todo este círculo de violencia es empezar a alzar la voz. Obviamente que cuesta muchísimo, lo sabemos muy bien. No es algo de que mañana me levanto y denuncio y ya consigo un trabajo y ya me independizo y progreso. Es un proceso largo. Por suerte el Estado brinda ayuda, obviamente falta muchísimo porque hay programas que no llegan a todos los municipios, pero bueno, hay herramientas a las cuales se puede recurrir para poder salir de este círculo. Lo primero, como vos bien decías, era eh, alzar la voz, poder hablar con cualquier persona, a ver si es un amigo, un familiar, algún referente barrial, promotoras territoriales de género, alguna ONG, que hay muchas por suerte en todo el país. Eso es el primer paso, poder confiar en una persona y contar lo que está pasando. Uh -huh. Sí. Obviamente ese primer paso, ese poder poner en palabras lo que uno está sintiendo por dentro, bueno, ya eso es un acto también liberador Uh -huh. y sanador, reparador. Es Tal cual. el primer paso de todo un proceso. Esto también hay que resaltarlo. Estamos hablando siempre de procesos. No son Sí, procesos mágicos, no son procesos que en cuestión de días está todo resuelto, pero bueno, vale la pena atravesar esta ruta, esta salida. sí, ni Em, hablar. Aparte de esto que decís vos, Fiore, también lo importante que es el primer paso que tiene que ver con poder decir, hablar, digo, ¿no? Y ahí, desde ese lugar, poder acompañar, ¿no? Tal cual. Poder acompañar, escuchar, entender que la persona que está en situación de violencia no le es fácil denunciar, no es que no denuncia porque no quiere, esto también nosotros tenemos que saberlo, si tenemos personas que están sufriendo una situación de violencia o digo, la persona, como decís vos, lleva un proceso el poder hablar, ¿no? En donde hay que romper con miedos, en donde hay que romper justamente con esta situación de aislamiento emocional, Y de culpa físico también, y de porque culpa. muchas veces es no hablo porque no, en realidad es todo mi culpa, yo lo provoqué, yo generé esta situación, yo hice la comida mal, no sé, no le Uh tenía -huh. lista la cama, la ropa, la camisa planchada, o sea,
son situaciones donde la propia víctima se siente culpable de toda la situación y siente que merece ese castigo cuando en realidad sabemos muy bien que no es así, que es todo No, lo sin contrario. duda, La persona es víctima y bueno, obviamente lo que tenemos que hacer es lograr que esa persona pueda salir de esa posición, sin duda. que pueda empoderarse. Bueno, por eso también el objetivo de esta charla justamente impulsar lo que es un enfoque integral, o sea, no solamente desde mi lado legal, jurídico, obviamente yo puedo aportar, pero solamente si nos quedamos con la denuncia, con hacer un proceso penal, un proceso de familia, lo que fuere, o pedir alguna medida de restricción, no sé, provisión de acercamiento, un botón antipánico, sí, obviamente que sirve eso, pero si Ujú. a la par de este trabajo no se hace todo un acompañamiento psicológico para que justamente la persona pueda volver a valorizarse, a tener autoestima, eh, va a quedar a mitad de camino. Sin duda. Sí, además el proceso necesita un acompañamiento psicológico, emocional, porque, eh, digamos, como decíamos, hay un impacto psicológico, emocional que hace justamente de que este círculo se sostenga y llegue a situaciones de violencia, ¿no? Entonces digo, como decís vos, por más que intentemos, o sea, podemos hacer la denuncia, seguimos los pasos legales, pero esto es un abordaje integral, ¿sí? Porque Tal estamos cual. hablando de una situación en donde, bueno, hay que acompañar, asesorar desde todos los puntos de vista. Creo que nosotras dos, nuestra idea, como decías vos, es, bueno, desde tu lugar, dónde acudir, qué procesos tenemos que hacer, qué pasos tenemos que dar frente a una situación de violencia, pero bueno, también esto de entender a la persona que está transitando por una situación de violencia, lo importante que es escucharla, lo importante que es respetar sus tiempos, esto, ¿no? Cuando nosotros, Sí, esto que te, no, te remarco que un es un punto con eso, porque proceso. muchas veces dicen, pero yo le dije que denunciara y ahora volvió con su pareja. Y bueno, es justamente cuando hicimos referencia al círculo de la violencia, es porque justamente es una espiral donde cada vez se vuelve más y más cruel la situación. A ver, vos en eso la tenés muy clara, así que si podés hablar un poco de lo que es justamente Sí, el círculo de la violencia, estas etapas que se van sucediendo y se vuelve, como decíamos, un círculo se vuelve a repetir. Puede ser sí, que la además persona es, denuncie y después vuelva con su agresor y uno desde afuera diga, ¿cómo puede ser esto? Al final lo quiere, lo está buscando. Y a, mm, y a su vez desde afuera volvemos a revictimizar a la víctima, lo tal cual es cual. justamente lo que no tenemos que hacer, tenemos que acompañarla y estar y respetar los tiempos. Sin duda. No, que además es esto, el círculo de la violencia es una espiral, es siempre ascendente, digo, no, nunca va para atrás. Entonces en esto tenemos que poder entender de qué trata, que es una dinámica y como indica bien la palabra, es un círculo, ¿sí? Entonces se hace es cerrado y se hace difícil salir. Entonces tenemos que entender esto que vos mencionabas, por ejemplo, los primeros indicios, que es la etapa de tensión, ¿sí? Los primeros indicios en donde hay una violencia seguramente psicológica, donde el agresor muchas veces se maneja a través de la burla, la humillación, eh, el maltrato verbal, esto, bueno, no servís para nada, sos una tonta, digo, no hay en sí en esa primera etapa lo que es una agresión física, pero ya empezamos a notar los primeros impactos psicológicos, ¿sí? Bien. Eh, donde reina un clima de enojo, de hostilidad, de irritabilidad, que va siempre creciendo, hasta llegar a la etapa de agresión propiamente dicha, en donde vemos los golpes, se manifiesta, digamos, todo desde un punto de vista no solamente psicológico, sino físico, y muchas veces no solamente con la mujer, sino también contra los hijos. Tal cual, sí. Y la última etapa es esta etapa que se llama de reconciliación, luna de miel, en donde hay un pedido de perdón, de arrepentimiento por parte del agresor y la víctima, digamos, en este sentido, vuelve a confiar, intenta volver a creer en las palabras de la persona violenta.
Entonces volvemos al punto número uno, que es la etapa de tensión. Digo, esto funciona como un círculo, ¿sí? Muchas veces lo que sucede es que eh, al llegar a esta etapa de reconciliación, de luna de miel, que es el círculo de violencia, muchas veces las mujeres ahí es donde se retractan para hacer la denuncia, ¿no? Claro, En donde, incluso haciendo la denuncia después van y dicen, no, no, quiero sacarla, quiero volver para atrás, no quiero que se siga con el exactamente, juicio. Si exactamente. se había visto para asesorarse, no sé, a una abogada o se había ido a una organización social, deja de ir porque dice, no, no, ya está todo bien, ya me arreglé. En realidad fue, no sé, fue una Sí, sí. mala interpretación mía, en realidad estaba todo bien, yo me confundí, pensé que esto era Ujú, cualquiera y no, en realidad está todo bien, yo lo amo, él me ama, eh, ujú. Sí, o pero bueno, está en una hay, situación difícil, lo entiendo, está muy nervioso. Entonces, en esa etapa es donde o me pidió perdón, me prometió que no lo iba a volver a hacer. Esa es la etapa de luna de miel que le dicen, ¿no? En donde se juega, que además hay una manipulación claramente, ¿no? por supuesto, sí, sí, tal Se cual. juega esta cuestión por parte del agresor, en donde, bueno, hay un pedido de perdón, de disculpas y volvemos a iniciar el círculo. Por eso digo, no es fácil ni sencillo para la persona que está transitando una situación de violencia poder romper con este círculo porque se vuelve no solamente ascendente, sino que más cruel y además como hay como una aceptación, como una, bueno, él es así, digo, cada vez Tal cual, sí, la persona va quedando cada vez más aislada, me parece, ¿no? tal Entonces, cual, sí. ahí es donde tenemos, desde el punto de vista psicológico, que hacer mucho hincapié, ¿sí? En cómo podemos romper ese círculo, ¿sí? Cómo podemos intervenir, cómo podemos acompañar desde un punto de vista emocional, ¿no? Porque para romper ese círculo es el sujeto, la sujeta que tiene que hacerlo, digamos. O sea, nosotros tenemos que estar ahí apoyando. Y vos desde la parte legal también, digo, ¿no? Poder que sepa que además cuenta con recursos, que no está sola, eso es Sí, fundamental. recursos, aparte de recursos de todo tipo, porque, a ver, siempre se focaliza en la denuncia penal y el proceso penal, pero más Uh -huh, allá de ese proceso también hay cuestiones de familia que pueden ayudar, también hay recursos del Estado. A ver, muchas veces pasa no, no me puedo ir de la casa porque ¿a dónde me voy? Bueno, en uh este -huh, sentido hay varias cuestiones. Primero, se puede pedir una exclusión del hogar y una atribución del hogar para la mujer y los hijos. O sea, ya ahí es un punto bien, muy importante a tener en cuenta. A su vez, uh en -huh, el caso de que una situación urgente, se puede pedir asistir a un refugio municipal, o sea, un hogar transitorio donde la persona puede salir rápidamente del círculo de violencia, puede salir de la esfera del agresor. Eso también se puede pedir en general, en casi todos los municipios hay esto, lo que se conoce como los refugios o los hogares de contención. Eh, a su vez, bueno, ahí ya es un poco más complejo, no en todos los municipios, pero suelen haber ayudas económicas también, uh -huh. obviamente transitorias, pero bueno, que para sortear esa situación inicial de decir, bueno, no tengo dinero, no sé a dónde acudir, bueno, para eso sirve esta ayuda económica. Dentro del programa que lanzó el gobierno hay un programa específico que se llama el programa Acompañar, que Uh -huh. lamentablemente no está implementado en todos los municipios. Se tienen que hacer después acuerdos específicos entre municipio y nación. Pero bueno, en muchos municipios sí se están implementando y lo que apunta es a una ayuda económica durante 6 meses, ¿sí? El Bien, monto hasta donde se eran 17.000 pesos, que bueno, también es una ayuda, obviamente que eso no resuelve el problema económico de la persona, pero bueno, por lo menos transitoriamente tiene el recurso necesario para salir de ese círculo, romper sin ese duda, círculo y poder salir y poder irse de la casa, irse de la esfera de su agresor. Eso es exactamente, muy importante. sin Y a duda. su vez, bueno, como hablábamos, dentro de lo jurídico hay que distinguir varias situaciones. Por un lado, si somos nosotros testigos de una situación de violencia, si estamos por la calle y vemos a una pareja donde
la persona está agrediendo a la mujer. Bueno, en ese caso lo que hay que hacer inmediatamente es llamar a la policía, llamar al 911 para que intervenga la policía. Bien, Después, bueno, pueden haber, supongamos que haya alguna lesión grave física donde necesita asistencia de personal de médica. salud, bueno, Ujú. claro, tal cual, ahí inmediatamente ofrecer y llamar a una ambulancia, más allá de que venga o no venga la policía, o que llame la policía, bueno, nosotros también podemos llamar a la policía. No, no es recomendable intervenir, a ver, o a veces puede pasar de que haya situaciones así graves donde uno tiene miedo de intervenir porque puede salir también agredida. Bueno, no importa, o sea, llamar a la policía si hay varias personas, alertar a otras personas, porque tal vez entre varios puedan disolver esa situación, ¿sí? Ujú. Así que hay Bien, herramientas desde afuera si vemos, desde si somos afuera. testigos directos de una situación de violencia. Y si Después, somos, detalles viste, muy, otros detalles también. Si sí, tenemos un celular y la persona necesita pedir ayuda, no sé, a un familiar para que la venga a asistir, bueno, también, a ver, algo tan simple como decir, ¿necesitas llamar a alguien? Te presto mi celular, llama a quien sea. Una bien, llamada puede también resolver muchas situaciones en estos casos de emergencia. En el caso exactamente. de que haya, no sé, que esté la pareja con los chicos, bueno, separar a los chicos para que no sufran ninguna agresión, eso también, alejarlo del agresor. Así Bien, que bueno, esas cuestiones sí somos testigos. sí, Después somos puede pasar de testigos. que seamos testigos, pero de una manera indirecta. Nosotros no vimos alguna agresión o no percibimos, o sea, percibimos, pero no somos testigos directos de ningún tipo Directos. de violencia sexual, Ujú. económica, física, lo que sea. Pero sí lo percibimos, sí sabemos que algo no anda bien, que la persona está atravesando una situación así. Bueno, en ese caso, lo primero que tenemos que hacer es escucharla y sin prejuzgarla, porque eso es muy importante. Ujú. Sin opinar sobre el agresor, sin opinar sobre la situación, porque no sabemos lo que está atravesando. Seguramente los que en esa primera charla lo que nos esté contando es algo muy chiquito que le pasó y de trasfondo haya una larga historia, muchos hechos de violencia que tal vez no parecían tan graves, pero después si lo vemos en retrospectiva, en realidad sí lo eran. Ujú. Entonces, bueno, lo primero es justamente escucharla, ofrecer, respetarle los tiempos, Ujú. porque bueno, no va a ser algo sencillo poder relatar todo lo que viene viviendo esta persona. No, Así que sin eso duda. sería, digamos, desde el lado si somos testigos. Bueno, y después, a ver, porque también sucede que uno desde afuera tal vez no tenga todas las herramientas necesarias como para contener a la persona. Bueno, en ese caso también se puede sugerir, pedir ayuda, sugerir a alguna organización social. En Bahía Blanca, por ejemplo, hay organizaciones que funcionan muy bien desde hace años, como Creer Sí, como Unido, Promover, son distintas instituciones que están justamente especializadas en estos temas, entonces, bueno, también se puede sugerirle a la persona acompañarla a cualquier organización de estas o alguna o a la misma municipalidad, a la oficina de género que haya en el Bien. municipio, acompañarla como para, bueno, que dé ese paso, que sepa que no está sola, ¿sí? Y bueno, eso también es una muy buena ayuda, en el caso de estar desde del otro lado, digamos, de la Exactamente. vereda. La importancia del acompañar, ¿no? Esto volvemos Tal a lo cual. mismo. El acompañar de justamente poder transmitir de que no está sola, de que hay recursos, de que se pueden hacer cosas, digo, ¿no? Porque romper el círculo tiene que ver con romper el aislamiento también, ¿no? Entonces, Sí, no se está solo, eso es fundamental. Como mencionabas vos también, bueno, la denuncia en la comisaría de la mujer, por el supuesto, sí, sí. 144, fundamental. La línea 144 es súper fundamental y más Bien, en esta etapa de aislamiento. Es una línea gratuita que funciona los 365 días del año, las 24 horas, y lo que brinda es asesoramiento y contención, ¿sí? A veces depende, bueno, el caso, pues se puede brindar asistencia psicológica por teléfono, pero bueno, aunque sea mínima, se puede brindar en estos casos así extremos donde la propia persona pueda solicitarla. Y también otra cosa muy importante de esta línea es que te asesora, ya sea que, o sea, porque puede llamar cualquiera, puede ser que ujú, yo esté atravesando una situación de violencia y llame, o también
de que yo conozca a una amiga que esté pasando por esto y bueno, no sepa cómo poder ayudarla. Bueno, también se puede llamar a esta línea para decir, bueno, a ver, dame herramientas o decime a dónde puedo acudir. Bueno, lo bueno de esta es que tiene referenciado justamente qué organizaciones funcionan en todo el país, entonces te puede dar esa ayuda de decir, bueno, llama a fulanito, anda a esta organización, no sé, si tenés que ir a la comisaría de la mujer, te da la dirección, los teléfonos, así que en ese sentido funciona muy, muy bien esa línea. Bien, Y bien, bueno, después perfecto. ya lo que hablábamos, ya lo estrictamente jurídico, bueno, la importancia de hacer la denuncia. Y Ujú. bueno, en esto, a ver, algo muy fundamental es siempre la persona que está en una situación de violencia, que quiere salir de ella, en la medida de lo posible de tomar, de poner en su bolso, en su mochila, los documentos, tanto de la mujer como de los chicos, y todos los documentos esenciales, partidas de nacimiento, bueno, básicamente lo más importante es el documento. Siempre al momento de hacer la denuncia, lo primero que te van a pedir es el El documento, documento. ¿sí? Así Ujú. que eso es súper importante tenerlo siempre en la mano. Después, si se pueden llevar otros elementos, un poquito de dinero, el celular, bueno, eso sería obviamente lo ideal. Y otra situación que ha pasado mucho con todos los avances tecnológicos es que se pueden grabar hasta videos, o sea, han habido casos que se han resuelto por videos, por filmaciones, por chat, así que eso también es un medio de prueba y muy, muy importante. Importante. Ir Antes, juntando, ¿no? Ir juntando todo sí, tipo de chat, porque digo, como no borrar decíamos, los chats, porque a ver, eso en su momento puede llegar a ser, tal vez no sea determinante, pero bueno, sí es un indicio más que sumado a todas las pruebas del juicio va a ser importante y va a poder llegarse a una resolución favorable. y que además esto, ¿no? Que vos decís, la importancia de guardar los chats, fotos, videos, todo, porque si consideramos lo que decíamos al principio, de que la violencia no comenzó lamentablemente el día que se produjo el golpe, sino que venía y viene de otro periodo, de otra escalada, qué Tal importante cual. que es para hacer la denuncia, para poder, digo, ir guardando todo eso en la medida que se pueda, digo, ¿no? Qué Sí, sí, importante obviamente, a porque ver. para ahí también queda demostrado que no comienza todo con el golpe, digo, No, por ¿no? supuesto que no, no, no. Bien, Y bien, después, bueno, dentro de las medidas que se pueden solicitar son muchas, ¿sí? Eso también está bueno estar informado sobre ese tema. Al bien. momento de hacer la denuncia, bueno, hay distintas cuestiones. Obviamente, si hubo alguna violación o algún caso de abuso sexual, bueno, obviamente se van a tomar las medidas, los exámenes médicos pertinentes. Eh, obviamente, si uno tiene pruebas, también aportarlas. Y después, si hay chicos, hay también medidas que se pueden solicitar. A ver, las principales son la exclusión del hogar del agresor, la prohibición de acercamiento, esas las llamadas perimetrales. Bueno, esas medidas Ujú. se suelen dar. Después, bueno, también se puede pedir una consigna judicial. Son medidas transitorias, obviamente, pero bueno, después se puede volver a solicitar, o sea, por más que duren 90 días una exclusión o una perimetral, después se puede volver a solicitar, o sea, no es que se pide una vez y ya está, después me quedo desamparada, no, se pueden Bien, volver a solicitar si la situación lo amerita. Después, bien, otra medida que se puede pedir es, en el caso de que la persona salga de la casa, bueno, pedir la restitución de sus efectos personales, ¿sí? Eso también es muy ujú, importante. O también la otra, que en el caso más, básicamente cuando hay chicos que es más complejo salir de la casa, porque uno dice, no, si me voy no puedo dejar a mis chicos solos, o estoy amenazada de que no te, si me voy de la casa, tengo la amenaza de que le puede pasar algo a los chicos. Bueno, en esos casos se puede pedir incluso el reintegro al hogar, tener la sede en el hogar, en la casa, la vivienda familiar y la exclusión del agresor. Así que eso también es muy importante, tener eh, esa información presente. Y después, respecto de los chicos, se pueden fijar cuotas alimentarias provisorias, ¿sí? Eso es muy importante ujú. porque siempre justamente lo que se habla es, bueno, ¿y cómo salgo económicamente adelante? Porque mi marido era el sustento de la familia. Bueno, no, se puede fijar una cuota. Es más, una cuota provisoria que se fija relativamente rápido, ¿sí? No es un Bien, proceso que va a tardar meses o años, se fija rápido.
Bien, Después, obviamente, se puede llevar adelante el proceso y se puede llegar a modificar el valor de la cuota, pero bueno, en el momento, para esa ayuda inicial, sirve y mucho. Otra cuestión, en el caso de eh, lo que es la cuestión del cuidado personal, lo que se conocía como la tenencia, bueno, eso también se puede mm, pedir, hay que tener la tenencia de los chicos. Restringir, si había un régimen de visita, bueno, restringirlo, es ujú, pedir de que por el momento se suspenda, porque obviamente, a ver, si la persona, el agresor, entra en la casa o si se acerca al domicilio, bueno, eso también es un gran problema. Acá que bien, dice, ¿cómo se llama la medida para poder pedir los objetos personales? Es bien, restitución de los efectos personales. En realidad, a ver, eso se pide en comisaría y se puede volver a solicitar en fiscalía, ¿sí? A ver, en general hablamos, hay dos formas de poder denunciar. Uno puede ir a la comisaría más cercana, uno puede ir a la comisaría de la mujer o también ujú, puede ir a la sede de fiscalía. La fiscal, limitación de fiscalía es el horario de atención, que es de 8 a 2 de la tarde. Bueno, puede tarde, variar un poquito, depende de la jurisdicción. Pero bueno, es en horario de mañana. En cambio, la comisaría está abierta las 24 horas, en cualquier momento se puede ir. Y obviamente, si estamos en una situación de urgencia, lo primero que hay que hacer es, o sea, ni siquiera ir a la fiscalía, es llamar al 911, llamar a la policía para que venga e intervenga, ¿sí? bien, Eso sí, es una situación de extrema emergencia, bueno, llamar a la policía directamente. bien, Después se irá a hacer la denuncia, lo que sea. Lo primero es llamar a sí, la no, policía. tal Y cual, después, en cuanto a las medidas, bueno, a ver, en general se suelen abrir dos causas o dos vías. Por un lado, lo que es la causa penal, ¿sí? En el caso de que haya violencia física o sexual, en general se puede abrir una causa penal, que obviamente es un proceso largo, ¿sí? Eso también hay que tenerlo presente, que no va a ser inmediato en cuanto a lo que es la pena que se le va a fijar al agresor, ¿sí? Lo que no quita que en el medio se puedan pedir estas medidas de exclusión, de exactamente, perimetral, un botón antipánico, ¿sí? Que esas sí son medidas rápidas. Y sí. después lo que se suele iniciar también son medidas en cuestiones de familia, esto que hablábamos de la cuota alimentaria, de, Sí, las de visitas, la el régimen tenencia de de los... visita, la Sí, tenencia, ujú, sí, todas esas cuestiones ujú, también bien, son dos procesos paralelos, alguna medida de guarda, bueno, son bien, varias las medidas. Lo importante es saber de que se pueden solicitar tanto en la comisaría o en fiscalía, se pueden pedir con el fiscal, porque puede suceder de que en esa primera entrevista, en esa primera denuncia, uno cuente un par de hechos o lo último que sucedió, y después ujú, en su casa, un poco más tranquila, más calma, recuerde otras situaciones que se fueron repitiendo, otros hechos, otras amenazas, o que el agresor insista con amenazas, no sé, telefónicas, por ejemplo. telefónica, sí, ujú, Bueno, después se puede ampliar la denuncia. En cualquier total, momento se puede ampliar. No es que hice la denuncia el lunes y ya está, queda como está. ujú, Lo que dije es todo sobre lo que se va a basar el proceso. No, el proceso después sigue y si se suceden hechos, se pueden seguir denunciando, se pueden ampliar los hechos, los sucesos de violencia que hayan existido. ¿Sí? Eso exactamente. también es súper importante, se puede ir más allá de que se inicie una causa específica, después se va a la fiscalía y se dice, bueno, quiero ampliar la denuncia o quiero contar otra situación que pasó o un hecho puntual que sucedió, una amenaza que recibí, bueno, eso se puede ampliar en cualquier momento. Y Y lo obviamente que importante, esto, ¿no, Fiore? Lo importante de que se pueda ampliar, porque me quedo pensando en esto de que si estamos hablando que también hay un proceso emocional y psicológico, ¿no? O sea, que se pueda ampliar la denuncia también tiene que ver con este proceso tal cual. personal y emocional que atraviesa la víctima, porque lo que hoy cuenta seguramente mañana va a ser otra cosa, o sea, digo, puedes seguir Ponerlo en palabras, sí, sí. ponerlo en palabras de acuerdo a cómo va su proceso emocional y cómo va atravesando esta salida del círculo de violencia, digo, ¿no? Qué importante eso. Sucede mucho en los casos de abuso, en esos casos de abuso Mm, intrafamiliares que se suceden en el tiempo, donde cuesta muchísimo romper con ese círculo, porque justamente es el círculo más íntimo que tiene la persona. Entonces, bueno, también tal vez la persona pueda contar un hecho que pasó y después
con el correr de las charlas, de las sesiones, el acompañamiento que se puede hacer, empieza a relatar de que en realidad no fue un hecho que pasó el año pasado, sino que esto venía desde, no sé, 5 años, 10 años. Ujú, ujú. Entonces, bueno, obviamente, por eso también del otro lado, como acompañantes o como operadores judiciales, la necesidad justamente de respetar los tiempos y de escuchar sin juzgar, no pretender, no pinchar a la persona, decir, bueno, contame todo, decime qué No, pasó y qué te... No, porque no es así, no funciona no, así y es más, es contraproducente, porque la persona se siente como más intimidada ujú, y va a tal cual. sentir como más culpa todavía y en realidad justamente lo que hay que luchar es para que la persona tome valor, se Salga, empodere exactamente, y es en salga. poder, exactamente. Sí, sí, como todo, digamos, requiere de un proceso emocional que lleva un tiempo, que también requiere de los tiempos y los procesos judiciales. A ver, entonces, digo, hay un proceso, tanto personal como judicial, que hay que respetar y que nosotros desde nuestro lugar como profesionales o como desde nuestro lugar inclusive de amigos o de familiares, digo, la importancia del acompañamiento. Nosotros estamos para acompañar, para asistir, para asesorar, pero sobre todo acompañar, digo, ¿no? Porque esto es un Sí. proceso, digo. Así que, bueno, no sé, ya estamos ¿Cómo ahí, estamos con la hora? ¿Estamos ahí justitos? estamos, Ah, estamos en los bueno, últimos minutos. bueno, Eh, gracias a los que estuvieron antes que nada, gracias por participar. No sé si quieren, ¿te parece, Fiore, que por ahí si quieren hacer alguna sí, si pregunta quieren hacer alguna pregunta, sí, por o supuesto. quedó O si quieren después algo? escribir algo por privado. A ver, esto es una charla muy cortita, porque bueno, obviamente los tiempos de Instagram son limitados, pero bueno, la idea justamente era hablar de la necesidad de este abordaje integral, la necesidad de estar y de acompañar a las personas que están atravesando estos procesos, de que sepan que no están solas, de que hay personas que están dispuestas a ayudar, a asistir en la medida de lo posible y aunque sea, a ver, algo tan sencillo como decir, bueno, te acompaño a hacer la denuncia, de que en ese momento de tensión, porque obviamente va a estar poniendo en palabras ante una autoridad lo que sucedió, decir, bueno, no, acá tenés una mano, yo te voy a agarrar y si necesitas un pañuelito, un abrazo, bueno, voy a estar yo para hacerlo. No vas a Ujú, estar sola atravesando este proceso. Eso es muy exacta- importante. Eso desde el exactamente. lado de nosotros como acompañantes y para, bueno, las personas que están atravesando este proceso, decir, bueno, hay personas, hay profesionales que estamos dispuestas justamente a ayudar en la medida de lo posible y si tenemos que tocar puertas también del Estado, bueno, hay un montón de organizaciones que saben a dónde tocar, a qué puerta, Ujú, qué herramientas, porque obviamente nadie maneja toda la información, pero bueno, entre todas hay una red de contención que estamos exactamente. justamente dispuestos a poder ayudar. Así que sí, esa es la idea, ¿no? Romper con este círculo. Y el primer paso, aunque es mucho, digo, ya hacer la denuncia es Sí, mucho, es poder es decir muchísimo. algo, ¿no? Poder romper ese silencio. Ya es un paso importantísimo a nivel subjetivo, psicológico, personal, Sí, emocional. está, es exteriorizar ese dolor que está atravesando, que puede haber llevado años, tal vez. Bueno, ponerlo en palabras y decir, bueno, no, yo digo basta con este círculo y a partir de ahora voy a respetarme yo y a exigir justamente por mis derechos, que de eso Exacto. se trata. Así que, Les bueno, muchas agradecemos a gracias. todos, a todas los que estuvieron ahí presentes. Gracias, gracias por estar y cualquier consulta que tengan pueden enviarlo por privado, tanto a Fiore, Fiorella, como a mí. Así que gracias, gracias por estar esta noche. Espero que les haya servido y bueno, nada, muchas gracias por todo. Gracias, Flores, por tus aportes, por tu buena onda. Gracias a vos. Bueno, Bueno, un beso listo. grande para todos. Un Buenas beso noches. grande. Buenas noches. Chau, chau.